Hola familias, soy Patricia. Hoy vamos a entender mejor lo que sienten nuestros peques. Muchos padres se preguntan cuándo es el momento adecuado para dejar el pañal, pero hoy quiero contarte algo muy importante. No depende solo de la edad, depende del cerebro. Para entender cuándo un niño está preparado para dejar el pañal, primero tenemos que comprender algo muy importante. El control de esfínteres no es solo una conducta aprendida. No es simplemente enseñar a sentarse en el orinal, es un proceso neurológico. ¿Qué significa esto? Significa que dentro del cuerpo ocurre una comunicación constante entre la vejiga y el cerebro. Cuando la vejiga empieza a llenarse, envía una señal. Esta señal viaja por el sistema nervioso hasta el cerebro. El cerebro recibe esa información, la interpreta y entonces el niño puede decidir qué hacer. Puede levantarse e ir al baño o puede esperar unos minutos, pero para que esto ocurra, esa conexión tiene que estar madura. Si esa comunicación entre la vejiga y el cerebro todavía no funciona con claridad, el niño no puede controlar aunque quiera, y eso es fundamental de entender. No es una cuestión de voluntad, es una cuestión de maduración del sistema nervioso. Hay una señal observable que nos puede orientar. Cuando el niño es capaz de mantenerse seco durante al menos 1 o 2 horas, significa que su vejiga ya puede almacenar más cantidad y que su cerebro empieza a registrar esa información con mayor precisión. Eso nos indica que el proceso neurológico está avanzando y cuando el cerebro está preparado, el aprendizaje se vuelve mucho más natural. Hay un concepto muy importante en todo este proceso, se llama interocepción. La interocepción es la capacidad que tiene el cerebro para notar lo que está pasando dentro del cuerpo. Es lo que nos permite sentir hambre antes de estar desesperados por comer o notar que tenemos pipí antes de que sea demasiado tarde. En los niños pequeños esta habilidad todavía no está madura. Por eso es tan importante observar algunas señales, como por ejemplo cuando el niño empieza a decir pipí, cuando se toca la barriguita, cuando se esconde para hacer caca o cuando se muestra incómodo con el pañal sucio. Estas son pistas de que está empezando a registrar lo que ocurre dentro. Pero si no identifica esa sensación antes de que sea urgente, si solo se da cuenta cuando ya no puede esperar, todavía no significa que no quiera, sino que su sistema nervioso aún está aprendiendo a interpretar esas señales y eso necesita tiempo. Hay otro aspecto del que se habla poco cuando hablamos de dejar el pañal y es el control motor. Muchas veces pensamos que todo depende de que el niño quiera hacerlo, pero en realidad también necesita poder hacerlo físicamente. Para usar el baño de forma autónoma, el niño necesita varias habilidades motoras que están en pleno desarrollo. Por ejemplo, ser capaz de bajarse el pantalón sin perder el equilibrio, sentarse en el orinal y levantarse solo después. Puede parecer algo sencillo para nosotros, pero para un niño pequeño implica bastante coordinación. Implica equilibrio, implica fuerza en el tronco e implica planificación motora, entre otras. ¿Qué es la planificación motora? Pues es la capacidad de organizar una secuencia de movimientos en orden. Primero me bajo la ropa, luego me siento, después me limpio y finalmente me levanto. Todo eso es una cadena de acciones que el cerebro tiene que coordinar. Si alguna de esas piezas todavía no está madura, el proceso puede resultar frustrante. Por eso es tan importante entender que no es solo querer, es poder hacerlo físicamente. Y esa capacidad también forma parte del desarrollo neurológico. Además del cuerpo y del movimiento, hay algo más que influye muchísimo en este proceso, la regulación emocional. Controlar el esfínter no es solo una cuestión física, también implica poder tolerar pequeñas incomodidades. Por ejemplo, sentir ganas de pipí y esperar unos minutos.
interrumpir un juego que le gusta, cambiar de actividad para ir al baño. Todo eso requiere flexibilidad y autorregulación. Si el niño se desborda fácilmente ante los cambios, si le cuesta esperar o si se frustra mucho cuando algo no sale como espera, puede que todavía necesite más tiempo para que el proceso sea más tranquilo. Y esto es muy importante entenderlo. No se trata de forzar la madurez emocional, se trata de acompañarla. Cuando el sistema nervioso está más regulado, el aprendizaje fluye con mucha más facilidad. Dejar el pañal también es un paso emocional. Entonces, ¿cómo podemos saber si realmente está preparado? Hay algunas señales que nos orientan. Por ejemplo, puede mantenerse seco durante al menos 1 o 2 horas. Empieza a avisar antes o durante. Muestra interés por el baño o por imitar a los adultos. Tolera sentarse en el orinal sin angustiarse. Y tiene cierta autonomía para bajarse la ropa. Pero quiero decir algo muy importante aquí. No todos los niños muestran estas señales al mismo tiempo. Y no todos lo hacen a la misma edad. Comparar no ayuda. Presionar no acelera la maduración. Cada cerebro tiene su propio ritmo y respetarlo es una forma profunda de cuidar el desarrollo. Si empezamos el proceso antes de que el cerebro esté preparado, es fácil que aparezcan luchas, frustración o retrocesos. Y eso no significa que el niño no pueda, significa que aún no es el momento. Cuando respetamos la maduración neurológica, el proceso suele ser mucho más natural, más tranquilo, más autónomo, más respetuoso. Dejar el pañal no es una carrera, no es una meta que se alcanza por obligación, es una maduración. Y nuestro papel como adultos no es empujar, es observar, acompañar y confiar. Si aún no has escuchado nuestra canción La barriga avisa, te la dejo por aquí para trabajar la conciencia corporal de forma suave y divertida. Nos vemos en el siguiente vídeo.